Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, podemos decir. Se viene el invierno y empezamos el programa número 252 de Al Derecho y al Revés. Una muy breve mención de efemérides. El 4 de junio, hace ya un par de días, fue el aniversario, es decir, fue el día de la lucha contra la corrupción en la ciudad de Buenos Aires. Una fecha muy particular para nosotros, sumamente significativa. Tenemos una columna de nuestro compañero Carlos March, que no puede estar hoy con nosotros, pero sí nos trajo un aporte interesante y Marta también va a hablar sobre el tema. El 6 de junio fue el Día Mundial del Ambiente. En este programa hemos tratado ese tema muchísimas veces. Dijimos la semana pasada, si mal no recuerdo, lo cerca que está la humanidad de un punto de no retorno en materia ambiental. Y es una fecha que ha pasado desapercibida dentro del cúmulo de noticias casi demenciales con las que convivimos diariamente, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y hoy es una fecha también muy particular, es el Día del Periodista. Fecha que no vamos a considerar los que hacemos este programa estrictamente como propia, en todo caso vocacionalmente la consideramos como propia, nosotros siempre lo decimos, no nos asumimos como periodistas, pero creemos, estamos absolutamente convencidos de que el periodismo es fundamental para una sociedad democrática y para las instituciones. Marta, vos seguro querés decir Sí, algo. sí, yo agrego que, coincidiendo con lo que vos decís, pero para mi sorpresa, y la verdad que me agradó, recibí muchos mensajes de felicitación en el Día del Periodista y todo, por supuesto, debido a este programa. Y en realidad, ninguno de nosotros lo somos formalmente, y el que sí lo es, y lamentablemente no está acá para felicitarlo de verdad, es Charlie Carlos March, que bueno, es egresado de TEA, la Escuela de Periodismo, y que nos hubiera gustado que nos contara un poco cómo es la carrera y qué, bueno, su visión y por qué decidió ser periodista, ¿no? Pero Y de cualquier además manera, tenemos, le perdóname enviamos, Mercedes, le Sí, enviamos tenemos la felicitación a Charlie, que después seguramente va a escuchar este programa. tal cual, y tenemos que sí felicitar a un periodista también diplomado, que es parte de este programa, que es nuestro productor Fede Politi, además de muy buen profesional, un gran tipo, y todos lo queremos mucho, así Exactamente. que un gran abrazo para Fede. Un Dale, gran Mercedes. abrazo para sí, Fede y yo para Charlie. quería, por supuesto, sumarme a estos abrazos y felicitaciones, pero justamente hablaron de TEA, Taller Escuela Agencia, que es cuna de grandes periodistas y donde en la página web ellos tienen una frase que a mí me encanta, que es: periodista se nace y también se hace. Muy Y bueno. me parece que es interesante esta mezcla de vocación y de técnica y una profesión que, un oficio, como les gusta decir a algunos periodistas, que requiere una gama cada vez más amplia de saberes y de valores. Así que felicidades a las periodistas y a los periodistas, especialmente a María O'Donnell, a quien escucho todos los días a las 6 de la mañana y con ella me informo. Bueno, yo voy a tomar en parte las palabras de Mercedes. Primero voy a agradecer a nuestros compañeros, como siempre, a Gerardo Subirana, que está allí en el piso en la operación, y a Fede Politi, que lo nombramos. Pero voy a tomar eso de se nace y se hace, porque nuestro invitado de hoy posiblemente nació abogado y se hizo abogado. Alejandro Fargosi tiene mucho que ver, mucha identificación con la profesión que ejerce. Alejandro es un personaje mediático conocido, fue consejero de la magistratura, tiene una larga trayectoria en entidades profesionales también, docente muchísimos años, recibido a los 21 años con diploma de honor y unos cuantos etcétera más, pero yo quiero resaltar, porque tengo un trato personal de muchos años con Alejandro,
dos virtudes que me parecen muy destacables. Una es un hombre muy abierto al pensamiento de otros. Me consta, a partir de sus múltiples amigos y relaciones y la capacidad que tiene de interactuar con quienes piensan distinto, algo que no es muy común en la Argentina y que creo que es muy valorable. Y la otra cosa es que ya nos hizo reír en los 5 minutos de la previa 2 veces y esperamos que eso le pase a nuestros oyentes porque es uno de los tipos más divertidos que conozco. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la presentación. Vos sabés que sí, yo pienso que nací abogado, petizo y gordo, y hubiera querido ser flaco, alto y arquitecto. Es un tema terrible, pero bueno. Bueno, me dejaste muy bien con la audiencia. Sí, lo que quiero decirte, Alejandro, que este es un día muy especial para nosotros, para este programa, porque hace mucho que venimos diciendo que te tenemos que invitar, incluso nos hemos cruzado en algunas oportunidades, en algunos eventos políticos, profesionales, lo que fuere, y siempre nos decimos, mirá que tenés una invitación pendiente y bueno, no llegábamos a concretarla, hoy finalmente estás acá, así que súper bienvenido, ¿eh? Encantado, lo único que me gusta más que el micrófono es el helado, mira. Ale, yo te quiero hacer una pregunta que posiblemente no te hayan hecho, pero que tiene que ver nuestra audiencia, si es que la hay, porque como siempre decimos, nunca estamos demasiado seguros de eso, pero es muy variada. Y hay algo que normalmente la gente no escucha, o por lo menos no se discute públicamente. ¿Por qué es importante la justicia? Para la sociedad sí por ahí se habla, pero para cada persona. Porque estamos hablando de tantas peleas, enfrentamientos, manipulaciones, violaciones de la independencia de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué a la gente debería importarle la justicia? Yo trato de ejemplificarlo con lo que es la vida del ser humano, ¿no? Que por un lado, un óvulo y un espermatozoide pueden juntarse si un juez lo autoriza, o no ser nunca un ser humano si un juez no lo autoriza. A partir de ahí uno puede ser educado o no en un determinado entorno, tener o no una madre o un padre, tener o no un hermano si se trata de otra inseminación artificial, ser libre o no ser libre, emanciparse antes o no, divorciarse, disponer de los bienes. E increíblemente, después de muerto, no se termina, porque nuestros bienes terminan en manos, potencialmente, si dejamos algún bien después del fisco argentino, termina en manos de un juez que dispondrá según su saber y entender. No sé si es leal, pero sí su saber y entender. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque pareciera que los únicos temas que importan para los comunicadores oficiales y para los políticos son las grandes cuestiones de corrupción, etcétera. Son trascendentales, por supuesto, importan, pero el día a día de cada uno de nosotros está marcado por los jueces, y voy a poner el ejemplo quizás más duro, porque todo lo que dije es muy romántico, pero la salvajada fiscal existe en la Argentina, desde mi punto de vista, porque los jueces nunca se atreven a ponerle límite al Estado. En los últimos 40, 50 años se produjo una inversión de la carga de la prueba. Los ciudadanos tenemos que demostrar que tenemos derecho a hacerlo, cuando antes la tendencia era la de protección del ciudadano frente al Estado. Esto es un fenómeno curiosísimo que ocurrió en los últimos, insisto, 40 años, y hoy en día tiene cada vez más entidad. Claro, los jueces no van a defendernos en la medida en que pertenezcan a una casta distinta a nosotros. Ese es el gran desafío, que los jueces vivan en el mundo de la realidad, ¿no? Por eso lo primero que haría... Sí. ¿Qué? Perdón. No, yo te iba a hacer una pregunta casi que no sé si es imposible la respuesta, pero a mí me importa mucho. Ahora para este programa estuve leyendo varias entrevistas que te fueron haciendo y me quedó como muy marcada una frase tuya en donde decís que, en línea con lo que estabas planteando, ¿no? Que al no funcionar el Poder Judicial, vos decís la Argentina es la fiesta de la delincuencia. Entonces, la pregunta para mí es, si vos tuvieras el poder de hacerlo, ¿cuáles serían estos primeros pasos que habría que dar
para que efectivamente funcione el sistema judicial, que vos acabás de mostrar, y la audiencia lo puede entender perfectamente, que es básico para nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cuáles serían aquellos primeros pasos? En lo inmediato, acá el poder valga la tautología, el poder del Poder Judicial lo tiene la Corte. Esto es bueno y es malo. Es malo porque, desgraciadamente, en los últimos 50 o 70 o 80 años, la Corte ha demostrado que no está dispuesta a ejercer el poder como debiera. La Corte es un poder del Estado, no es un poder del Poder Judicial. Y desgraciadamente la Corte no se hace cargo de esto. Si se hiciera cargo de esto, y si usara el reloj en lugar del calendario, podría perfectamente empezar a poner orden a través de la vocación en distintos temas para ir marcando las pautas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo no pensé que sería tan fuerte, y lo descubrí en el Consejo de la Magistratura, ya de grande, porque llegué ahí a los 50 y pico de años, es el temor reverencial que le tienen la mayoría de los jueces a la Corte. Está bien que se lo tengan, y desgraciadamente ninguna de las cortes que yo recuerdo, por lo menos, han tenido esa energía jurisdiccional, como la llama Jorge Vanossi, esa energía jurisdiccional que tuvo, y lo quiero reivindicar acá y lo quiero poner como ejemplo, un caso como el de Julio Llanarte. Vale la pena contarlo, de hecho él me lo contó a mí, cuando el derrocamiento de Ilia, Ollanarte, que era una persona muy intensa y muy inteligente, y además corajuda, por lo que voy a contar a continuación, convenció a otro juez de la Corte. Por mis vínculos familiares doy fe, por supuesto, de todo esto. Ok, bien. está bien. Cuento, retomo el cuento. Ollanarte agarró a otro de los jueces de la Corte, tomaron un taxi porque no tenían el auto con chofer que ahora tiene todo funcionario superior a cadete, a nuestras expensas, y fueron a verlo a Guido al Congreso. A Guido era el presidente provisional del Senado, le tomaron juramento como presidente de la Nación y se fueron en otro taxi, o en el mismo, no sé, a la Casa de Gobierno, entraron al despacho del presidente, donde estaba sentado en un sofá con otros generales, el general Poggi, vestido de gala para asumir como presidente, y se produjo un tenso silencio que lo cortó Llanarte diciéndole a Poggi: párese en presencia de su presidente, y ahí hubo una duda y se paró, con lo cual quedó abortado el gobierno militar y por lo menos se siguió lo que decía la Constitución en ese golpe de Estado. Esto demuestra perfectamente que la Corte puede, cuando quiere, cambiar las cosas. Si puede cambiar la historia política de la Argentina, bien puede cambiar, por ejemplo, determinados niveles de impunidad, formulismos absurdos que nos siguen agobiando. Cuando hablamos de impunidad, yo no solamente me refiero a la impunidad de los grandes corruptos, me refiero a la impunidad de toda la clase empresaria argentina, que sigue sin darnos un solo preso. Repito, la impunidad, lo estoy diciendo yo, que soy abogado de empresa desde que empecé a trabajar de abogado, la impunidad de la clase empresaria argentina y la impunidad de la catarata de delincuentes que nos matan, torturan, roban y violan, y son amparados de manera desembosada por el sistema judicial argentino. Sí, en mi familia se ha contado mucho, por supuesto, esto que vos contás, y además agrego que el escribano Horacio Llanarte, primo también muy cercano a Julio, fue quien lo acompañó en este trámite, ¿no? Y también, bueno, sus referencias sobre el hecho son muy conmovedoras, ¿no? La valentía de Julio Llanarte y cómo hizo valer el poder del Poder Judicial, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es una buena noticia. O sea, dije que era mala y era buena. Es mala porque la Corte sigue sin ponerse los pantalones largos, pero es buena porque el día que se alineen los planetas y tengamos 3 de 5, o supongamos que sigan siendo 5 los miembros de la Corte, 3 de 5 que decidan ponerse realmente los pantalones largos, como decía, y empezar a hacer que la ley valga, la Argentina va a cambiar con mucha rapidez. Y quiero poner un ejemplo que parece totalmente idiota, pero es muy fácilmente constatable, que es lo que podríamos llamar el síndrome de la autopista 25 de Mayo. La Argentina es el segundo país con más muertes en accidentes de tránsito del mundo en relación a la cantidad de autos. Pero
la autopista de 25 de Mayo es un pequeño pedacito de Suiza en la Argentina, por el simple motivo de que hay fotomultas que tienen cumplimiento, que se ejecutan. Los argentinos no somos marcianos, somos exactamente igual al resto de la humanidad. Lo único que nos diferencia del resto de la humanidad, de Uruguay hasta Groenlandia, ¿no?, es que acá las leyes no se aplican. Las leyes son una sugerencia. Y las leyes no se aplican porque los jueces no tienen el coraje de aplicarlas. Yo creo, Ale, que tan es así. También lo explicó esto Carlos Nino, que es seguramente uno de los juristas más citados en un país al margen de la ley, ¿no? Sí, pensá, Marta, que eso fue hace 20 y pico de años cuando escribió Nino ese tema. Ha ido en peor. O sea, en realidad hace 20 y pico de años había algunas cosas que se cumplían. Hoy en día es una fiesta de ilegalidad. Sí, sí. Tal cual, es así. Yo pensaba mientras vos hablabas que los argentinos cuando están afuera del país, muchísimos argentinos están afuera del país y tienen otra actitud con respecto a las normas. Sencillamente porque saben que efectivamente las sanciones van a ser otras, ¿no? Y me acordaba también de Carmen Argibay cuando dijo, en la Argentina delitos son los que cometen otros, no yo. Exacto. Una gran jueza, Carmen, hay que recordarla siempre, porque nos dejó una lección que pareciera que de repente se convirtió en algo equivocado, cuando era la verdad, y es que los jueces no están para ejecutar su ideología, sino para ejecutar las leyes. Pero bueno, lo concreto es que esto, ¿por qué me da la sensación que está grabado? Porque ahora uno de los grandes incumplidores seriales de las leyes es el propio Estado. El Estado es terriblemente, pero cuando hablo del Estado no porque sean kirchneristas o lo que no fueren, sino el Estado cuando no defiende el patrimonio, el Estado cuando viola sus propias decisiones y cambia las normas. Es decir, la ilegalidad en la Argentina ha llegado a niveles que nosotros cuatro conocemos, pero que por algún motivo el propio Poder Judicial se niega a asumir. Es algo misterioso, honestamente misterioso, que llega a algunos epítomes monumentales, como por ejemplo la decisión de la Corte de tomarle juramento a Doñate, clasificándose como un cadete del poder legislativo. Lo cual es un disparate. A ver, o sea, ¿por qué no lo explicás un poquito? Porque en general la audiencia no va a saber ni quién es Doñate, lo recordamos. Doñate es un senador designado por la presidenta del Senado, por la vicepresidenta Cristina Kirchner, para integrar el Consejo de la Magistratura en lugar de Luis Juez, que era en teoría quien debía ir por la segunda minoría, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Y vos cuestionaste inclusive la designación de Doñate. ¿Por qué no lo explicás un poquito? Yo también quería preguntarte sobre esto, porque la gente, además, ocurren tan rápidamente las cosas en nuestro país, las cosas malas sobre todo, que uno se va olvidando. El tema ha sido escandaloso. Y lo que la gente no entendía en su momento, y ahora se debe haber olvidado, es por qué se conforman esos bloques mellizos, de dónde sale Doñate y queda afuera Juez. Esto sería importante que lo explicaras y además que nos contaras, vos que has estado allí, cuál es el rol del Consejo de la Magistratura y qué debería hacerse para que cumpliera cabalmente con su función. Sí, quiero introducir en el tema tocando una de las cuestiones de las que no se habla en la Argentina, pero creo que viene perfectamente a cuento, y es hoy en día, los que no se han muerto de viejos, hoy en día siguen presos ex soldados conscriptos, ex cabos y ex subtenientes, a los que se les consideró culpables de delitos de lesa humanidad por haber obedecido órdenes de sus superiores. O sea, chicos de 20, 21 años estamos hablando, ¿sí? En una estructura absolutamente vertical. La Corte, que es cabeza de un Estado, se ha considerado a sí misma como un sujeto que le debe obediencia, sin decirlo,
que le debe obediencia a la Cámara de Senadores en esto que cometió, porque no lo llevó a cabo, lo cometió con Doñate. Y vamos a explicar de qué se trata el tema. La ley que se aplica actualmente al Consejo de la Magistratura le otorga al Senado 3 representantes, ¿sí? 3 representantes, uno para la mayoría, uno para la primer minoría y otro para la segunda minoría. ¿Qué es esto de mayoría, minoría y minoría? En el sistema del Congreso hay libertad para los partidos políticos de juntarse, dividirse, eso va según cada momento. Pero hay una regla en el derecho que es superior a, casi diría, a la Constitución misma, porque es una regla que tiene 5.000 años como mínimo, que es la interpretación de buena fe. Las normas se deben interpretar de buena fe, ¿correcto? La buena fe es esencial en todo el obrar estatal, porque si no, uno estaría dialogando con un delincuente, con el Estado delincuente. ¿Qué fue lo que pasó con Doñate? Cristina Kirchner, como tenía la cantidad suficiente de senadores para seguir siendo la primer minoría, armó una minoría trucha, cosa de agarrar 2 de los 3 cargos. Hoy hay 3 senadores, de los cuales 2 los tiene el PJK, como lo llamo yo. A mí no me gusta hablar de peronismo porque es una religión, hablo del PJ. El PJK tiene al senador por la primera mayoría y al senador por la segunda, perdón, por la mayoría y al senador por la segunda minoría, lo cual es un disparate. Esto, además, cometió otras 2 violaciones. Ahí hay una violación de abuso de la ley, de mala fe, que la Corte no pudo pasar por alto, de hecho fue impugnado. Pero supongamos que eso, al ser buena fe, que es una especie de valor perdido en la noche del tiempo, argentino, no de otros lugares, supongamos que eso no era lo importante. Había otros 2 pequeños detalles que impedían la toma de juramento del senador Doñate. Primero, que no cumplía con los requisitos para ser miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no cumplía con los requisitos? Cuando Cristina Kirchner, usando como usa tanto el PJK las palabras lindas para objetivos feos, dictó las leyes de democratización de la justicia, en uno de los artículos de las leyes se eliminaban los requisitos para ser consejero de la magistratura. Se eliminaban, se los equiparaba a ser diputado, o sea, no hacía falta ni ser abogado ni tener antigüedad como abogado. El único que demandó judicialmente, perdón que haga autobombo, pero mi abuela murió hace años, así que solo me quedo yo. El único que cuestionó judicialmente ese artículo fui yo y lo gané judicialmente. Hay un fallo firme de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que considera que ese artículo es inconstitucional. Y como ese artículo es inconstitucional, hubo otro senador que llegó a asumir, pero tuvo que irse, que era el senador Godoy. ¿Correcto? Yo no pretendo que la Corte memorice los fallos que se andan dando por ahí sobre el tema, así que presenté un escrito formalmente en el expediente de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura versión K, avisándoles que estaba ese fallo, que estaba firme y que ese fallo abarcaba al Senado porque cuando se hizo el juicio se presentó el Senado a través de Godoy, o sea, no es que fuese un fallo ajeno al Senado. Ni lo mencionaron, como tampoco mencionaron otro escrito que también presenté, cosa que no se diga que uno habla solo por Twitter o por los medios, un escrito formal donde denuncié que por los fechados que tenían las presentaciones hechas por el kirchnerismo, por lo menos había elementos para sospechar que se habían cometido ilegalidades en los plazos que tenía el kirchnerismo para designar a Doñate. Bueno, la Corte directamente no dijo nada. Hizo como que esto no había pasado y consideró que el único juez de los títulos de los consejeros que representan al Senado es el Senado. Con lo cual llega a ese extremo, y es que la Corte pareciera que es el cadete al que uno le da un sobre cerrado y no tiene derecho a abrirlo para ver qué lleva. Como ese famoso caso del oficial que le llevó a Rosas, que le llevó al fusilador una orden de Rosas donde ordenaba fusilar al portador de la presente. Bueno, este tipo de cosas no las podemos admitir, porque implica tapar el cielo con una mano, o querer tapar el cielo con una mano.
La Corte tiene una responsabilidad que es de primerísimo nivel, igual que la del presidente, igual de la de cada diputado y senador, porque son los poderes del Estado, son las cabezas de los 3 poderes del Estado. Por supuesto, yo no tengo ningún poder para cambiar esta situación, salvo denunciarla. Y quedó sepultada por la noticia del día siguiente, que a su vez quedó sepultada por la noticia del día subsiguiente, y así sucesivamente. Porque el campeonato de desastres en el que estamos inmersos es una cosa realmente notable. Es tremendo. Yo en ese sentido quería cambiarte un poco el tema, siguiendo, por supuesto, en el marco del tema de la justicia, y aclaro que la tenemos a Mercedes, está por teléfono, debe haber tenido problema con su conexión, pero la tenemos conectada. Así que estás presente, Mercedes, te anotás como siempre Ale, cuando querés. Tuve un problema con internet que parece que es general, pero bueno, y no logré con los datos del celular, estamos por teléfono, vamos a ver si después se arregla esto de las conexiones. Pero nada, estaba escuchando atentamente. Seguí con la línea de las reflexiones. Una conspiración más contra este programa que no va a tener éxito. Yo lo que quería preguntarte, Alejandro, con respecto a esta iniciativa reciente, 16 gobernadores, si mal no recuerdo, han propuesto que la Corte Suprema se integre con un juez, no queda claro cómo será el proyecto, si será un juez nacido en cada provincia, en fin, una cosa que a mí me sonó una cierta rememoranza de tiempos feudales, ¿no? De alguna manera, una cosa parecida. Quería preguntarte tu opinión, pero sobre todo te quería preguntar si tenés como yo la sensación de que es un proyecto que no va a prosperar desde el punto de vista concreto, porque no va a tener los votos, y además porque aunque los llegara a tener, no van a tener cómo designar a los jueces, uno se pregunta el porqué de iniciativas que no van a prosperar. Pero bueno, contestámela por partes. Agrego una cosita, quienes apoyan este proyecto, dice, bueno, intentemos tener de esta manera una justicia verdaderamente federal. Ay, Dios. Primero, voy a ir de lo teórico a lo práctico. Y de hablar con corbata a hablar a calzón quitado. Vamos de lo teórico a lo práctico. La Constitución no establece otro requisito para ser juez de la Corte que el de ser abogado con 8 años de ejercicio. Con lo cual, la introducción de cualquier otro requisito sería violatorio de la Constitución. Sobre todo cuando la Constitución explícitamente dice que los representantes de las provincias en el Poder Federal están en el Senado, no están en la Corte. ¿Correcto? Esa es la parte teórica. La parte un poquito menos teórica es que todos sabemos perfectamente que los representantes de las provincias, y digo sabemos porque es lo que por lo menos lo que hemos vivido nosotros que estamos en este momento hablando, los representantes de las provincias, más que a la provincia, representan a los gobernadores. O sea, la Argentina sigue en un estadio feudal en buena parte de su territorio, y los senadores representan a los gobernadores, de la misma manera en que los representan muchos de los diputados, que en vez de al pueblo representan a los senadores que los metieron en la lista sábanas con la que llegaron al Congreso. Lo que quiere este proyecto es convertir a la Corte en el muñeco de los gobernadores, que a su vez son el muñeco del Poder Ejecutivo a raíz de la dependencia financiera que tienen las provincias. Porque esto no lo podemos pasar por alto. Es decir, en la medida en que no aceptemos que la Argentina no es un país federal, porque las provincias dependen del poder central, y dependen del poder central porque no tienen plata, y no tienen plata porque o se la patinan inventando ridiculeces como los senados locales, que yo me pregunto por qué tiene que haber senadores a nivel provincial, es absurdo, ¿no? Pero aparte de que se la patinan con ridiculeces, hay otro pequeño detalle, y es que no defienden sus ingresos. En esto traigo a colación el tema de las mal llamadas retenciones, que son un impuesto a las exportaciones, que no solamente perjudican a los productores agropecuarios y a todo el sector que depende de ellos, sino que perjudican a las provincias porque le quitan ingresos que de otra forma irían directamente a cada provincia, de manera, por supuesto, a través de ingresos de fondos, ¿no? Entonces, este es el objetivo, dominar a la Corte. Vos preguntabas, Alejandro, o pensabas que
cuál era la lógica de meter estos proyectos que no iban a tener viabilidad. Yo no sé si no va a tener viabilidad. ¿Por qué? Porque, primero, en el Senado, digamos, en el Congreso vuela plata, hablamos en serio, vuela plata para votos complicados, plata que a veces se convierte en un voto inexplicable o a veces se convierte en una ausencia inadmisible. Repito, plata que se convierte en un voto inexplicable o en una ausencia inadmisible. Digo, porque estábamos todos grandes. Entonces, este tema de que la gente viaja sin darse cuenta de lo que tenía que hacer, que era estar en el Congreso, yo no lo compro. Tema uno. Y tema dos, pasa lo siguiente, si llega a salir la ley llevando el número de jueces a 25, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Va a terminar pasando que se va a llenar, no es que no se van a poder nombrar, porque de acuerdo a la ley que organiza el Poder Judicial, se pueden nombrar suplentes mientras están vacantes los cargos. Eso lo levanta hoy Pañi en una nota muy interesante que recomiendo leer. Con lo cual, todo esto se va a convertir en una discusión que por supuesto todo es opinable, porque desgraciadamente en la Argentina todo es opinable, y ese es uno de nuestros males. Esa es la madre de la inseguridad jurídica, que todo sea opinable. Pero el punto más importante es que esto nos tira para atrás otros 20 años. Si ya venimos 20 o 30 años atrás del resto del planeta, con esto se nos van a reír en la cara hasta en Zimbabue. Porque ya es no tener ni siquiera un poder del Estado. Mientras sigamos, a mí esto inserta dentro de un capítulo todavía más macro, más cultural, y es que hace 20 años que estamos en manos de un lote de psicópatas. Y nadie dice nada. O sea, hemos aceptado como valor entendido que tenemos que estar todos pendientes de las telenovelas de Pimpinela decadente en que nos sumerge Cristina Kirchner con Alberto Fernández. Yo honestamente estoy azorado por esto. Isabelita era Golda Meir al lado de lo que está pasando. Yo te agrego que si uno escucha o lee hoy la columna de Pañi a la que vos te referís, lamentablemente los problemas no se quedan en un solo lado de la grieta, ¿no? Son bastante más generalizados. Por ejemplo, la mención a Tierra del Fuego, en fin, daría para otro programista entero. Por supuesto, bueno, pero mira, por eso dije... Antes del comienzo del programa conversábamos sobre esto, sobre lo que vos podrías contarnos, etcétera, y yo le decía a Alejandro, bueno, tenemos que preguntarnos ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasan estos personajes? Vos has nombrado unos cuantos, podríamos seguir nombrando más. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Tenés alguna respuesta? Sí, tengo una respuesta que como fui educado a los sopapos, va a evitar cualquier tipo de grosería, porque somos un país con una dosis de coraje bajísima. Hay demasiada gente. No, lo voy a poner en estos términos, y no es para chupar las medias de las mujeres, porque no me voy a meter en el tema de esas normas enloquecidas que parten todo por mitades. Cuando hice la carrera, una de las cosas que me llamó la atención fue una época muy, muy agitada, ¿no? La hice del 73 al 76. Cuando hice la carrera, me llamó la atención la poca valentía que teníamos los varones y la mucha valentía que tenían las mujeres. A veces me da la sensación que en materia, por lo menos judicial, jurídica, política, los varones tenemos como una especie de problema de falta de coraje. Somos un lote de capones, para ponerlo en criollo. Porque no es posible que... ¿Y saben quién ha sido de alguna manera olvidado? ¿Estoy conectado o se cortó? No, sí, estás conectado, pero te perdimos en imagen. No. Para que acá me entró una llamada. Me entró una llamada y no sé cómo. Vamos. Estamos en un día accidentado. Mercedes, ¿estás ahí? Sí, estoy acá y estoy disfrutando de los vaivenes de la tecnología, que por suerte durante la pandemia, no sé si tenemos más coraje, que estaba hablando Alejandro de esto, pero referido a cosas más serias, pero es como que
ya lo tomamos con gran paciencia y templanza, el tema de la tecnología, porque en otra época creo que hubiera sido mucho estrés. Ahora lo tomamos con calma. Yo ya estaba por decir, yo ya estaba por decir que era un atentado patriarcal. Justo cuando estabas hablando del coraje de las mujeres, desapareces. Desapareces. Que no me acuerdo en qué parte de mi soliloquio estaba, pero lo el cierto coraje es que... de las mujeres, el coraje de las mujeres. Sí, ibas a nombrar a alguien que no es muy recordado, ibas a nombrar a alguien. Ah, sí, claro. ¿Ustedes se acuerdan el juez Lorenzini? ¿Lorenzini se llamaba? Que paró las patas del gobierno en el caso de esta cerealera muy al principio. Santa Fe. Sí. El de Santa Fe. Un juez con 2 años de antigüedad. Yo no lo conozco, claro, no le vi, ni siquiera le vi con la cara. 2 años de antigüedad. Juez provincial, que ni siquiera estaba en la capital de Santa Fe, paró las patas del gobierno, que en ese momento venía con toda la... ¿Se acuerdan que nos habían contado varios periodistas que Alberto Fernández era una cruz entre Churchill, De Gaulle y Mandela, ¿no? Venía con toda la fuerza de una elección recién ganada y demás. Y un juez les aplicó la ley y se terminó todo. O sea, yo lo que no entiendo es cómo, por qué motivo ese lote de jueces federales y nacionales, pero sobre todo jueces federales, que están atornillados con 1000 seguridades, garantías y privilegios de los 3 tipos a sus cargos, tienen tanto miedo del Poder Judicial. ¿Y saben por qué digo que están atornillados? Porque si pensamos en el Consejo de la Magistratura, antes menos, pero en el Consejo de la Magistratura, en 20 años echó 20 jueces, tampoco es tan dramático, de 1000, sobre 1000. O sea, ¿miedo a qué tienen? Te hago un comentario que nos hace Marcelo de Jesús, a quien conocés, nuestro corresponsal en Washington, que tenemos la suerte de... Tengo miedo de los comentarios de Marcelo de Jesús porque es mucho más serio que yo, pero que venga. No, Marcelo dice, los jueces no ejercen todo el poder que tienen, como vos decís. Eso se debe a una mal entendida prudencia judicial, al hecho de que deban el favor de su nombramiento, por lo menos mientras dura quien lo nombró. ¿A qué más se debe? Yo creo que le falta coraje. Este tema vamos a incorporar a la experiencia norteamericana al debate, ya que Marcelo está en Estados Unidos. No fui yo, obviamente que no me dé el cuero para eso, sino que fue este juez de la Corte Suprema de origen italiano, que era, Marcelo, ayúdame, que murió hace poco. Antonín Scalia, sí, o Scalia, no sé de dónde lo sentan, el que dijo que hace un análisis muy interesante, porque dice Scalia que la carrera judicial, esto de tomar un chico que entra metiendo sellos en la mesa de entrada del juzgado y termina en la corte, tiene algunas ventajas, pero tiene algunas desventajas. Yo creo que tiene muchas desventajas, pero una de las que marcó Scalia era que los convierte en burócratas, no en defensores, no en paladines de la justicia. Un juez es un paladín de la justicia, y esto no es ser un utópico, ni vivir en Babia, es lo que deben ser, y hay jueces que lo han sido. Hay jueces que lo han sido. Y en la Argentina no hace falta ir a buscar a Giovanni Falcone para encontrar un paladín de la justicia. Giovanni Falcone, recordemos, fue un juez que atacó, digamos, le quiso aplicar la ley a la mafia le metió una bomba bajo una autopista y lo mataron a él, a la mujer y al chofer. Hablamos de él. Pero en la Argentina hay casos así también. Alejandro, menciona algunos de estos jueces probos, porque es bueno rescatarlos, ya sea que hayan sido jueces, que sigan siendo. Menciona algunos que se te pasen por la mente en este momento. Es bueno que la gente conozca los nombres. Wow, ahora me mataste, porque tirarme un nombre me tendrías que haber avisado para que tenga preparada la lista. Siempre pienso en uno que estaba totalmente olvidado, que fue el juez Quiroga. El juez Quiroga se dedicó a proteger los derechos de los detenidos por el gobierno militar y en pago recibió que lo ametrallara el terrorismo. Pero bueno... vos hablaste de Carmen Argibay, actuales, por ejemplo. ¿Cómo? Vos hablaste de Carmen Argibay. Claro, Carmen Argibay es un caso, pero me gusta hablar de jueces de primera instancia. Lo que pasa es, claro, bueno, Jaime Anaya fue un caso siempre probo,
había un montón de jueces probos. ¿Saben dónde uno miraba? En la playa de estacionamiento uno veía a los jueces probos, por el tipo de auto que tenían, porque antes no ganaban tanta plata. Este hombre que fue también presidente del colegio, que fue de la corte. No, me mataste con los nombres, Marta, te voy a matar. Está bien, ya con saber que hay... Sí, por supuesto que hay. El Poder Judicial tiene una característica, con esto me das pie, Marta, para lo siguiente. Una de las cosas que es difícil de entender para cualquiera, creo que a ustedes les va a pasar lo mismo que me pasa a mí, es cómo una organización que tiene la mayor parte de la gente buena, serán más o menos trabajadores, sabrán más o menos derecho, serán más o menos valientes, pero en general son buenos, una gran parte de ellos son buenos. ¿Cómo puede funcionar tan mal que tiene más del 80% de imagen negativa? Y justamente tiene, no es injusta esa, es justa. ¿Por qué? Y yo eso lo descubrí, creo haberlo descubierto en el Consejo, porque los jueces buenos protegen a los jueces malos. Repito, los jueces buenos protegen a los jueces malos, en una muy malentendida solidaridad, espíritu de cuerpo, a grado tal que hasta han inventado un principio que no existe y que además es un disparate constitucional, y es que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Eso no está dicho en ninguna ley. Eso no está dicho en ninguna ley. Y además es una barbaridad, porque como la materia prima del trabajo judicial es dictar sentencias y resoluciones judiciales, si alguien quedase exceptuado de la aplicación de las leyes por hacer aquello de lo que vive, se estaría creando un privilegio que yo sepa solo tiene el rey de España en ejercicio, ni siquiera el rey emérito. Yo te agregaría, Alejandro, porque te iba a preguntar justamente sobre eso, nos estamos quedando sin tiempo, pero aunque sea una línea, me parece que hay un requisito que marca la Constitución como condición de acceso a cualquier cargo público, que es justamente la idoneidad. Y cuando estamos hablando de cargos vitalicios, esa idoneidad ni siquiera se tiene que volver a probar en el curso de los años. Es decir, alguien es designado juez, pasan 20, 30, 40 años, sigue siendo juez y no tiene que demostrar nada, ¿no? Quería una reflexión. El sistema es perverso por la entrada y por el transcurso. Porque en realidad el hecho de haber entrado a tribunales y haber empezado a poner sellos, ser oficial y secretario y demás, no acredita conocimiento de la realidad. Y de hecho, hay muchísimos jueces que nosotros conocemos que jamás han trabajado en la vida privada y no tienen la más remota idea de la realidad sobre la que juzgan. En materia penal ni hablar. Hay jueces en materia penal que no conocen ni siquiera el principio de Tueller. Ustedes me dirán, ¿qué es el principio de Tueller? El principio de Tueller es un principio que nadie discute, que un cuchillo a menos de 7 metros es más peligroso que un revólver. ¿Y sabes por qué no lo conocen? Porque los jueces no solamente no hacen cursos, sino que ni siquiera hacen investigaciones sobre actividades paralelas a la abogacía. Nosotros como abogados no estudiamos combate y defensa personal, pero un juez tiene que saber principios de defensa personal, es imprescindible que lo sepa. De la misma manera en que un abogado tiene que saber algo de contabilidad si se dedica a materia comercial, o tiene que saber algo de psicología si se dedica a derecho de familia. Bueno, los jueces es como que... Perdóname que te interrumpo. ¿Qué pasaba cuando vos planteabas estas cosas en el Consejo de la Magistratura? Me querían matar, de la misma manera. Es decir, me querían matar, no, voy a ser justo. No me querían matar, sencillamente me ignoraban como el hambre caído porque yo era uno de 12, uno de 13. Y en general hubo muchas votaciones que perdí 12-1. Por ejemplo, la de que el desarrollo de la actividad académica, y esto es clave, el desarrollo de la actividad académica solo le debe ser permitida a los que tienen los juzgados al día. Nosotros no elegimos jueces para que vayan a hacer carrera a la facultad. Esto es decisivo. Interesante. Bueno, Alejandro Fargosi, como siempre, sumamente interesante escucharte. La audiencia se queda pensando sin ninguna duda y también deben haber aprovechado el rato, porque es muy entretenido. Lamentablemente los temas de los que hablamos no son para hacer humor, pero te agradecemos muchísimo tu presencia. Nos quedamos con muchas preguntas Alejandro. Por hacer, así que te comprometemos para una próxima oportunidad. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes, en serio. Gracias. Bueno, un abrazo. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos la radio.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ahí la tenemos a Mercedes tratando de conectar el audio. Vamos, Mercedes. Bueno. Bienvenida nuevamente, Mercedes. Bienvenida. Bueno, acá estamos con el teléfono. Bueno, viste que para algo sirven también. Te das cuenta, tenés teléfono nuevo, teclado nuevo, mouse nuevo, computadora nueva y se te corta Pero internet. sin internet. Bueno. Qué bárbaro. Bueno, es la nueva modernidad con la que convivimos. Sí, tal cual. La verdad, yo les quería hacer escuchar, porque iba a ir directo a lo de Charlie, que es muy interesante, pero les quería hacer escuchar un comentario de un ex profesor o un profesor que licencia de la facultad sobre el tema de esta propuesta de integración de la Corte, no de esta, de otra en su momento, fue hace unos años. Pero, a ver, Gerardo, tenemos un audio de un docente de la facultad que creo que ahora ejerce la presidencia de la Nación. ¿Lo tenés por ahí? Mi opinión es que sería caótico, que sería espantoso que Cristina hiciera una cosa así. Definitivamente. Primero porque, bueno, Cristina se ha esmerado en borrar muchas de las cosas que Néstor hizo y muchos de los logros que la sociedad más ponderó. Seguramente que estaba la Corte. El de la Corte debe haber sido una de las cosas que más ponderó la gente. Y también hay que reconocerle mérito a ella, porque la reducción de 9 miembros a 5 es una idea de ella que se plasmó en un proyecto de ley que ella impulsó. Pero me parece que la desesperación del gobierno por, de algún modo, controlar los resultados de los fallos judiciales, lo lleva a cometer abusos insólitos. Y en verdad esta idea de volver a llevar la Corte al número de 9 miembros no tiene otro objetivo que reconstruir la propia mayoría automática. Bueno, si yo fuera ahora abogado en este... hablando de 25, en ese momento... Si yo estuviera ejerciendo, Marta, en este caso... decía que llevarlo de 5 a 9 era un despropósito y daba sus argumentos, y ahora es 25. Sí, pero ¿cómo se explica esto? Y hablaba de la mayoría automática benemista, ¿no? De la famosa mayoría automática que tenía asegurado Carlos Menem los votos con la manipulación de la justicia. Porque la manipulación de la justicia no es nueva ni es una asignatura argentina, es un clásico de la lucha por el poder. Pero el actual presidente, docente de la facultad, y daba largos argumentos, en ese audio hemos cortado nada más que unos segundos, largos argumentos para demostrar que era inconstitucional el planteo, que no tenía ningún sentido, etc. Lo curioso en la Argentina es que nadie resiste un archivo. No es que hayan cambiado desde ese momento a la fecha las condiciones que generaban esta opinión del actual presidente, no. Todo lo contrario, yo diría todo lo contrario. Todo lo contrario, en aquel momento se trataba de llevar la Corte de 5 a 9, justamente para lograr algún grado de manipulación que el gobierno de entonces no tenía, presidido por Cristina Kirchner, y ahora se trata de llevarla de 5 a 25 para establecer una especie de feudo sobre el Poder Judicial consolidado a partir de las gobernaciones
que se ejercen en la Argentina por años, años y años, o mediante sucesivos cambios de familiares, amigos, a mí me pareció cónyuges, fantástico todo lo que dijo Alejandro, pero en algo voy a disentir. Apostando a mi condición de persona esperanzada. Él dijo que, bueno, que no sabemos si no va a salir el proyecto aprobado finalmente de los 25 jueces de la Corte. Yo creo que no va a salir. No sé qué pensás vos, Alejandro, que es muy inviable. Mira, mi sensación, y ahí sí quiero escucharla a Mercedes, ya no desde una visión, digamos, de abogada en este caso, sino justamente de una visión de alguien que no tiene vinculación con lo jurídico, de sentido común, es que si algo vuelve a demostrar plantear este tema, es lo lejos, cada vez más lejos que está la dirigencia de las preocupaciones de la gente. Y pienso que ese es el peor obstáculo para que este proyecto prospere, más allá de que creo que no obtendría las mayorías en diputados, aunque es cierto lo que Alejandro dice, los votos se manipulan, los gobernadores apretan, pero en este caso, por un lado es muy disparatado, y por el otro, me parece que están peligrosamente nuestros dirigentes, y otra vez, como dije antes, mientras hablaba Alejandro, invito a leer la columna de Carlos Pañi en La Nación de hoy, que fue su columna de Noticia Argentina ayer por televisión. Es tremendamente preocupante, y Pañi, por cierto, no le pega solamente al gobierno. Las hazañas de la oposición, no solo por su incoherencia y sus peleas internas, de las que también podríamos hablar, sino por la defensa de privilegios tan increíbles y absurdos como son los de Tierra del Fuego, y bueno, demuestran que el problema va mucho más allá. Así que ojalá que lo que vos decís sea cierto, ¿no? No sé, Mercedes, ¿qué pensás vos? A mí me suena casi como una conversación de marcianos. En un mundo incendiado por una guerra, en un país incendiado por la inflación desbocada, en un país donde ustedes, cuando estábamos en la previa al programa, hablaban de malestar físico, ¿no? Vos, Alejandro, acabás de aterrizar y no tuviste un soft landing, te chocaste con la realidad de manera casi cruel. Entonces, yo digo, nos estamos sintiendo mal realmente físicamente. Hay gente que tiene dificultades para comer. Tenemos un país con, digamos, casi mitad o más del país bajo la línea de la pobreza, y estamos en los medios con estas... yo no quiero disminuir el tema, me parece que no es un tema de Pimpinela, sino es un tema, como vos dijiste, una lucha encarnizada por el poder donde perdemos todos. Y no hay nadie que tenga esta reflexión lúcida de cómo puedo decir, de poner orden, de dar algún tipo de propuesta concreta con respecto a los temas de la economía y con respecto a los temas de la corrupción, que están total y absolutamente conectados. Es decir, que yo coincido con Marta en que tenemos que tener una actitud esperanzada, pero también una actitud crítica. Yo había anotado una frase donde Gastón Marra cita a Charlie March en relación a lo de Alfredo Poyat, y dice algo que me parece muy, muy lúcido. Charlie dice, a Alfredo Poyat le tocó la peor de las sociedades que puede tocarle a un luchador de principios, la sociedad indiferente. Y hace una aclaración, y su muerte, la de Alfredo Poyat, mantenida en el olvido, es la prueba de la metástasis de indiferencia que avanzó por el cuerpo de la sociedad argentina. Y yo digo, paremos la corrupción, terminemos con la indiferencia y dejemos estos temas de la cantidad de miembros de esta lucha por el poder indiscriminado, es decir, pidamos para que esto no siga sucediendo. Me parece
que el compromiso de una ciudadanía con coraje es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. Muy buena tu Totalmente reflexión, Mercedes. Muy buena. Me gustó mucho esa referencia a la metástasis de indiferencia. Es de Charlie, que la cita Gastón Marra, y me parece que los dos son ejemplo de personas comprometidas con nuestro país y ciudadanos, digamos, no indiferentes. Yo no quise pasar la columna de Charlie en forma inmediata ahora para separarla un poquito de la intensa charla que tuvimos con Alejandro Fargosi. La vamos a pasar, no bien vengamos ahora de la pausa a las 19, pero Mercedes anticipó, y yo no lo dije en la presentación para no extenderme, el 4 de junio se estableció como fecha de Día de la Lucha contra la Corrupción en la Ciudad de Buenos Aires, justamente en homenaje a Alfredo Freddy Poyat, asesinado justo cuando estaba por sacar a la luz graves crímenes de corrupción que estaba investigando. Y lamentablemente esos crímenes de corrupción nunca llegaron a investigarse. De eso trata la columna de Charlie, el tema Marta lo conoce muy bien, así que nos vamos a ir a una brevísima pausa y cuando volvemos vamos a escucharlo a Carlos y vamos a conversar sobre esto. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensá en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. AISA, Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2022. Con el objetivo de mantener el óptimo estado del sistema de distribución de agua potable, AISA ejecuta el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2022 en su red troncal de distribución. Para minimizar el impacto de los trabajos, estos se realizan en horario nocturno. En este marco, AISA informa que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 horas del día jueves 9 de junio hasta las 15 horas del día siguiente en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de los partidos de Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. AISA recuerda que los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 0800-321 Agua durante las 24 horas por WhatsApp al 11 59 84 57 94 o en los canales oficiales de Instagram @aisa.oficial, Twitter @aisa_oficial, Facebook aisa.argentina, Telegram @aisa_oficial_bot o por el chatbot en el sitio web www.aisa.com.ar de 6 a 24 horas. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, ya estamos de vuelta. Yo no mencioné cuando hablé del Día Mundial del Ambiente, que justamente en nuestra entrevista en Otras Voces, en la última media hora del programa, vamos a tenerla a Perla Erro. Perla es una especialista en temas de cocina, alimentación, pero sobre todo de la lucha para que la comida en sí misma nos asegure, se asegure para todos el acceso a una alimentación buena, limpia y justa. Ya vamos a charlar con ella, pero lo menciono porque verdaderamente va a ser una entrevista interesantísima.
yo quiero agregar algo que en las notas que he estado leyendo sobre ella se la menciona como defensora del buen vivir. Y bueno, quiero decir en este momento que lamentablemente en esa última media hora no voy a estar por un compromiso súper importante que tengo, que es el cumpleaños de uno de mis nietos. Quiero llegar a apagar la velita con él antes de que se duerma, así que pido disculpas a todos, principalmente a nuestra invitada. Bueno, desde ya que en la previa decíamos, ¿no? Es un evento unas 100 veces, digamos, Mercedes, más importante que el programa. Por lo menos. Tenemos claras nuestras prioridades en este programa. Así que, Marta, vamos a celebrar con vos y toda la audiencia el cumpleaños de tu nieto, que sería bueno que cuentes el nombre y cuántos años cumple. Tal cual. Se llama Lucio Fingerman Sivak, y cumple 8 años. 8 importantísimos años. Bueno, un beso grande. Un beso felicidades grande para Lucio. Bueno, escuchamos entonces la columna de nuestro compañero Carlos March, y después yo voy a hacer un comentario, después de haber escuchado muchas veces a Charlie, voy a hacer un comentario específico sobre el tono de esta columna. Lo escuchamos, Gerardo, a Charlie. Hola, Marta, Mercedes, Alejandro, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Lamento no poder estar hoy, pero no quería ausentarme sin dejar un comentario con respecto al 4 de junio, Día de la Lucha contra la Corrupción para la Ciudad de Buenos Aires, una efemérides que nace a partir del lamentable episodio donde el marido de la titular de la delegación ANSES Mar del Plata, en el año 1997, minutos antes de que Alfredo Poyat, auditor de ANSES, que estaba por denunciar a la titular de la delegación ANSES Mar del Plata, es decir, a la mujer del asesino, irrumpe en el despacho donde estaba Poyat y le pega 3 balazos. Y lo mata, obviamente. Yo creo que es un doble asesinato, porque además de la muerte de Freddy, como lo conocía su familia y sus amigos, también el asesino sabía que estaba matando la causa. Y de hecho fue así. La justicia no siguió investigando la corrupción en la delegación Mar del Plata de ANSES. Con el tiempo, la Fundación Poder Ciudadano inició una campaña para recolectar firmas, liderada por María Bach, quien fue la presidenta de esa organización. Se entregaron en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por unanimidad la legislatura aprobó una ley que declaró al 4 de junio Día de la Lucha contra la Corrupción en homenaje a Alfredo Poyat. Lamentablemente, como muchas leyes, como mucha de la normativa que generan los congresos y las legislaturas, cayó en la demagogia legislativa de leyes que se sancionan pero después no se operativizan, y con esta ley pasó eso. Nunca el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recordó a Alfredo Poyat el 4 de junio, cuando tienen la obligación de, por ejemplo, candelarizarlo en los actos escolares de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, cumpliéndose 25 años, está bárbaro recordarlo a Alfredo Poyat en programas de televisión, por las redes, pero hay una ley que cumplir, que no se está cumpliendo, y que paradójicamente Horacio Rodríguez Larreta estaba vinculado, era director de ANSES cuando matan a Poyat, y públicamente dijo que Alfredo Poyat no trabajaba en ANSES. Yo no creo en las casualidades, pero aquí hay una coincidencia en esta no conmemoración de el 4 de junio en la Ciudad de Buenos Aires y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Por lo tanto, esperemos que en el futuro
el merecido recordatorio que debe hacerse a la figura de Alfredo Poyat esté en todos los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Les dejo un abrazo grande. Yo decía que no había escuchado a Charlie hablar con un tono tan profundamente acongojado y conmovido, ¿no? Marta, vos lo conoces hace muchos más años que yo. Reitero, me conmueve profundamente lo que Charlie dijo y me moviliza también su emoción. Y yo quiero decir que muchos lo recordamos a Freddy Poyat, pero como dice Charlie, son muchísimos más los que no lo hacen y muchísimos más los que incumplen esa ley del año 1999, 2 años después del asesinato, del doble asesinato, como tan bien lo cuenta Charlie, porque se mató a Freddy, pero también se mató la causa, ¿no? Y en el año 1999 aprobamos efectivamente por unanimidad el día 4 de junio como Día de Lucha contra la Corrupción en la Ciudad de Buenos Aires. Yo en su momento cuestioné que se mencionara día solamente porque es como si se limitara el homenaje a 24 horas, digamos, pero ni siquiera eso se ha cumplido después, ni siquiera en esas 24 horas del día 4 de junio se lo recuerda en las escuelas, como bien dice Charlie que debería hacerse. Y bueno, yo quiero recordar también a su esposa, a Violeta Carballo, que también libró una lucha fenomenal y que quedó viuda con 3 niños muy pequeños, y es una fantástica persona, como también lo era Freddy, y me sumo a las palabras de Charlie, ojalá que se decida recordarlo, recordar su compromiso, recordar su lucha contra la corrupción y hacer avanzar todas las causas, que también lo hemos visto con Marcelo, son tan pocas las que se resuelven, ¿no? Un porcentaje tan mínimo de las causas sobre corrupción que se resuelven. Bueno, ojalá podamos revertir eso. Ese es mi comentario sobre este tema, ¿no? Sí, sabes, Marta, que yo me quedé muy impactada porque estuve leyendo sobre el caso, no lo tenía presente, o por lo menos no lo recordaba, y me quedé muy impactada con que tenía 37 años, por un lado, y por otro lado, que en los diarios de la época se hablaba de la mafia. Y es muy espeluznante que después uno mire para atrás y no solo no avanzó la causa, sino como estamos diciendo, por más que hay una ley, no se, ¿cómo puedo decir? No se habilitó a la ciudadanía para que tenga un día, aunque sea un día, es un montón para nosotros, para reflexionar en las consecuencias de la corrupción en nuestro país. Porque es simbólica esa muerte, mueren todo el tiempo personas por la corrupción. Mercedes, cosa que yo te agregaría en esa línea, ¿no? Y asociándolo a los sucesos de estos últimos días y horas, ¿no? Ahí es donde creo que tenemos que arrancar y dar vuelta y de alguna forma, hoy hablamos mucho de coraje, tener todos los ciudadanos el coraje de hacer el pequeño aporte que esté a nuestro alcance. En estos últimos días, hablando de un gasoducto del cual todos coinciden que es absolutamente fundamental para la Argentina hace varios años, y hace varios años que nada se hace para que lo tengamos, se acusan, por ejemplo, el ministro saliente, el ministro Culfa saliente, con los funcionarios de energía que dependía de él hasta hace pocas semanas, los funcionarios a quien era su jefe hasta hace pocas semanas,
se dicen recíprocamente ineptos, inútiles, incapaces, se acusan incluso políticamente y hasta se deslizan ciertas sospechas de corrupción, hablando de una obra que nadie duda, todo el arco político está de acuerdo en que hay que hacerla. No hay nadie en la Argentina que no piense que hay que hacerla. Bueno, de alguna forma ahí está reflejado el problema esencial de la Argentina, que no es un problema de este gobierno, del anterior, de los últimos 4, no es un problema que viene de décadas. Demos algún número, porque la adjudicación de la primera licitación de la obra ha sido por $600 millones, es decir, tengamos conciencia de lo que eso significa. Y además, bueno, el gasoducto, según estuve leyendo hoy, parecería que por la investigación judicial que se ha iniciado, que está en manos en este momento del juez Rafecas, el fiscal Stornelli, paralizaría la obra. Otro disparate porque estamos hablando de que no tener el gasoducto nos cuesta... Importamos gas. Claro, nos cuesta 2.500 millones de dólares por año no tener el gasoducto. De manera que este es el horror. ¿A qué punto nos paraliza? Y por supuesto atrás de esto, como bien se dijo, y no me importa otra vez de quién es la culpa o quién es el que gana, el negocio de la importación de barcos es un negocio gigantesco, donde por cada barco también se mueven decenas y decenas de millones de dólares. Y no hay más remedio que traerlo, porque si no, no hay luz y no hay gas. Entonces, estamos como atrapados en un círculo vicioso, donde además todos echan la culpa unos a otros, mientras la cosa sigue, ¿no? ¿Cómo puede sorprendernos que el día de la corrupción de eso no se hable en las escuelas, que sobre eso no haya una política de Estado? La verdad que lo sorprendente sería que se hiciera, ¿no? Esta es mi idea. Pero bueno, no quiero Ale, una sola cosa al respecto. No me gustaría que quedara, que el cierre de lo que estamos hablando sea justificar la indiferencia. Creo que vivamente tenemos que proponer algún tipo de salida, de alternativa de la ciudadanía. Y creo que la clave la dieron Charlie y digamos, y toda esta propuesta de Gastón Marra y lo que plantea Marta y vos mismo, ¿no? Que es, terminemos con la indiferencia. Es decir, propongámonos estar al tanto, conocer lo que está pasando y no mirar para otro lado. En alguna de las cuestiones que yo leí, se decía que la sociedad civil no puede mirar para otro lado. ¿No? Es lo de Hannah Arendt, ¿no? Que el problema no son los malos, sino la indiferencia de los buenos. Es así. Y yo le agregaría algo más, y quiero terminar con el tema porque tenemos que escuchar un muy interesante informe de Marcelo de Jesús desde Washington sobre la política exterior del gobierno de Estados Unidos, pero me parece que hay que mencionar también, a ver, se me escapó, perdí el hilo de la frase que quería enganchar. No sé si será mi primer signo de trato con un cierto alemán que anda rondando. No te preocupes, estás en un rol bastante complejo que es tener pendiente 7 cosas al mismo tiempo, entre ellas el reloj. Así que está bueno porque tenés que medir los tiempos para poder escucharlo a Marcelo y disfrutar y un poco pensar también lo que él nos está diciendo del nivel más internacional, ¿no? De lo que se está viviendo a nivel mundial. Sí, pero te explico porque gracias a tu interrupción me acordé, con lo cual por lo menos es breve, la cosa no es tan grave. No, asociaba esto, y lo venimos charlando hace rato, con que estas insuficiencias, estos incumplimientos, estos delitos, muchas veces, que comete la dirigencia y que no tenemos que dejar pasar con nuestra indiferencia, como bien decís, terminan teniendo como consecuencia la aparición de personajes como los que se han apropiado del poder, por ejemplo en los Estados Unidos mismos, Donald Trump, en Brasil, Bolsonaro. Lo hemos comentado muchas veces, Marine Le Pen sacó más del 40% en las últimas elecciones.
Vamos a seguir hablando de Colombia, donde un candidato también aterrizado de la nada, que dice que las mujeres están muy bien en su casa y se confiesa admirador de Hitler, es casi seguro el próximo, o muy probablemente el próximo presidente de Colombia. Bueno, estas cosas pueden pasar. Es decir, también hay que dejar sentado que no solamente la indiferencia es fundamental para enfrentar esto, sino que además no hay soluciones mágicas, y no es que no podemos estar peor. Siempre podemos estar peor. Eso quería señalar. Sí, como suelo decir yo, siempre hay alguien que consigue una pala para seguir cavando, ¿no? Buenísimo. Cuando creemos que ya llegamos al fondo, ¿no? No. Bueno, tenemos un informe, todos los informes de Marcelo de Jesús son realmente de muy buen nivel, pero este es de fuente absolutamente directa, porque Marcelo nos manda el informe de lo que escuchó personalmente del secretario de Estado de los Estados Unidos, que, para quien no lo sabe, viene a ser como el canciller, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores. Lo escuchamos a Marcelo de Jesús. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. En la columna de hoy comentamos una entrevista cerrada que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dio para suscriptores de la conocida revista Foreign Affairs con motivo de su 100º aniversario. La reunión fue dirigida por el editor de Foreign Affairs, Daniel Kurtz Phelan. Resalto que toda la entrevista fue on the record y Blinken tuvo oportunidad de articular y clarificar la estrategia de Estados Unidos en materia de política exterior. Lo primero que hizo fue definir qué sería un éxito en la ayuda a Ucrania, por ejemplo, si sería volver a las fronteras anteriores a la anexión de Crimea. Blinken señaló que eso en realidad dependía de Ucrania, que lo que busca Estados Unidos es que el país sea independiente y fuerte para defenderse por sí mismo y que luego defina los términos de la paz. Blinken señaló también cuáles son los límites implícitos en la guerra. Del lado de Rusia, que no use armamento nuclear o ataques a territorios de la OTAN. Y del lado de Ucrania, que no ataque el territorio ruso para evitar un escalamiento. Por esta razón, supone esta columna, es que ni Estados Unidos ni la OTAN han provisto a Ucrania de nuevos aviones de combate que estarían a solo 5 minutos de vuelo de la ciudad de Moscú. La segunda línea estratégica es que Estados Unidos busca debilitar a Rusia de manera de que no vuelva en el futuro a hacer estas aventuras militares. Rusia, agregó, ha desafiado principios muy consolidados en el orden internacional. Y las medidas económicas también están articuladas a ese fin. Señaló que 700 a 800 firmas dejaron Rusia y que el segundo objetivo es que Europa baje o elimine su dependencia energética de Rusia. Vinculado con este tema, Estados Unidos también busca que China obtenga las lecciones correctas sobre esta invasión. No lo dijo, pero estaba implícito que la idea es que China no haga lo mismo con Taiwán. Pese a que el presente es Rusia, señaló que la estrategia de largo plazo está vinculada a China. China tiene la intención y el poder para reconfigurar el orden internacional. China se diferencia de Rusia en cuanto a que ésta desafía el orden internacional mientras China aspira a liderarlo. Y ahora la gran diferencia es que la concepción de Estados Unidos es de un orden liberal en un sentido amplio, mientras que China es iliberal. Luego señaló que Estados Unidos debe enfocarse en 3 áreas. Por un lado, invertir para ser mejores y más competitivos, enfocarse en crecer, y no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. La segunda es alinearse para generar y fortalecer alianzas. Para enfrentar a China, dijo, no podemos esperar que espontáneamente ellos cambien, sino que hay que reconfigurar el contexto. No es lo mismo que en China se enfrente a Estados Unidos, que tiene el 25% del Producto Bruto Mundial, que enfrentarse a países que representen el 60% de ese Producto Bruto. Agrega esta columna que Estados Unidos está avanzando con 2 grandes alianzas, una militar con India, Japón y Australia, y otra económica con muchos países del sudeste asiático y el lejano oriente. Y finalmente queda competir con China en diferentes áreas. Y pese a esta competencia, Blinken señaló que existen áreas para cooperar, como el cambio climático, la salud, etc. Esta columna puede agregar un comentario del ministro chino de Relaciones Exteriores que señaló que estas áreas de cooperación pueden ser posibles, pero si son solo un oasis en medio del desierto, terminarán desertificadas. Nos quedan otras definiciones importantes que tal vez podamos desarrollar más adelante y por ahora los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo. Mercedes, vos tenías un comentario para hacer sobre esto. Sí, yo me quedé, bueno, siempre nos pasa, nos quedamos
impactados con la claridad, con la lucidez de Marcelo, pero sobre todo con el panorama que él describe de una manera tan eficaz que uno se queda con la idea. Habla de las lecciones correctas, la estrategia, las intenciones de liderar el orden nacional o mundial, las alianzas, las áreas de cooperación, y uno siente como que están jugando al ajedrez, estos juegos del poder, mientras la gente se está muriendo, no solo en Ucrania, se está anunciando. Hoy miraba en la televisión que hay riesgos de hambruna en algunos lugares del mundo con lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces, es verdaderamente espeluznante. Vos lo dijiste hace un rato, Alejandro, ¿no? Estos juegos del poder que se dan en el nivel local, casi parroquial, ¿no? Que Alejandro Fargosi llamaba, ¿no?, esto de Pimpinela, pero que de verdad es terrorífico. Es terrorífico, genera una sensación de impunidad de aquellos que están en el poder. Sí, yo agregaría, coincido absolutamente, y agregaría que se desprende de lo que nos cuenta Marcelo y además de lo que leemos en muchos medios, los dos grandes actores internacionales del futuro, yo ya no diría futuro mediato, sino futuro inmediato, son Estados Unidos y China, ¿no? Y bueno, también apostando a la esperanza, pienso en algunas de las cosas que decía Marcelo, en la necesidad de invertir, en la necesidad de reconfigurar alianzas y en la necesidad de lograr acuerdos para cooperar, por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿no? Ahora, en eso, Marta, tomando las palabras de Mercedes y lo que decía el propio Marcelo, cuando el ministro de Relaciones Exteriores chino dice, no porque lo diga él, sino me parece de sentido común, la cooperación limitada a un par de temas, por importantes que sean, cuando en el resto no hay acuerdos, está condenada al desierto. Esa metáfora del desierto encima realmente es muy acorde con la amenaza brutal del cambio climático que nos afecta hoy, no mañana, hoy. Y bueno, realmente es para preocuparse. El otro día hubo un episodio... Perdón, no sé si vieron o leyeron, fue la semana pasada la final, es decir, Roland Garros, el famoso torneo de tenis en Francia, en París concretamente. Ese donde todos juegan a tratar de jugar con Nadal para perder. Sí, sí, sí. Y bueno, pobre Zverev perdió o tuvo que abandonar porque tuvo un golpe feo. Bueno, pero en esa semifinal, una joven, muy joven, eso iba a mencionar, sí. Invadió la cancha, saltó a la cancha, generó bastante desconcierto, se ató a la red y expuso, mostró un mensaje referido al cambio climático, algo así como un pedido a que tomemos conciencia que nos queda poco tiempo si no hacemos las cosas que hay que hacer. Y poco se habló de este tema. Algunos dijeron, bueno, hizo mal, pero el mensaje era bueno, pero poco se habló de este tema, ¿no? Yo creo que casi no se habló. Iba a decir exactamente lo mismo cuando vos lo dijiste. Y iba a comentar que me había sorprendido mucho leer noticias que decían lo que acabas de mencionar. Decían, bueno, la verdad que tenía muy buenas intenciones, lástima que lo hizo tan mal. Entonces, lo que se estaba discutiendo es que lo hizo tan mal. Cuando lo que ella denuncia y nadie discute, porque no es que salió ella a decirlo porque es una predestinada que mira el futuro, una divina, está diciendo lo que los científicos vienen diciendo por unanimidad hace décadas y ahora lo están anunciando en términos de, ojo, acá está esto y no falta nada. Y de eso bueno, efectivamente no se habló. Hubo mucha gente, muchos espectadores que se levantaron y empezaron a irse, pero por temor, pensando, bueno, ahora viene, no, lo que debe darnos temor es
este descuido, ¿no?, de nuestro planeta. Eso es lo que debe darnos temor. Tal cual, tal cual. Bueno, decíamos, Mercedes, que la vamos a tener justamente en la última media hora a alguien que de los temas, digamos, de supervivencia, de un planeta mejor, de por qué necesitamos cuidarlo y qué sé yo, entiende, ¿no? Sí, sobre todo de conectarnos con nuestra alimentación y con nuestro día a día, con nuestra mesa, con nuestro legado, con nuestras raíces, porque vemos como el cambio climático como algo de científicos y de políticos, y es un tema que nos afecta en el plano cotidiano. Absolutamente, absolutamente es un tema que vivimos en el día a día y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De repente he escuchado, porque hay gente que parece que todavía no toma conciencia y te dice, qué raro que haga tanto frío de golpe en estos tiempos cuando hablan del calentamiento global. No, el cambio climático es eso también, el cambio climático Claro. es la ola polar fuera de tiempo, el cambio climático es cuando en Zaragoza yo me estaba por volver y hacía 35 grados muy anticipadamente. En fin, la temperatura es cada vez mayor del planeta en los últimos 15 años, no ha parado de aumentar. Sí, sí. Bueno, Marta, te damos la despedida, anda el cumpleaños de Lucio, y vamos a hacer la última parte de Al Derecho y al Revés. Bueno, En muy disfruten buena compañía. disfruten de Perla Erro, la defensora del buen vivir. Yo lo voy a ver después al programa, entonces. Sí, y después Perfecto. tenemos que conectarnos con Perla para tenerla cerca y pedirle información y sus conocimientos, compartirlos con la audiencia. Exacto. Sí, nos vamos a la pausa entonces, ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta y hoy veníamos con problemas de conectividad. A Mercedes, de hecho, la tenemos con el celular, saliendo sin internet, directo con datos. No sé si a Perla, que se acaba de incorporar, la tenemos con el Zoom o la tenemos también por el celular. Pero bienvenida. No, me tenés Perla. con el celular también, porque en este momento se me cerró la compu y dije, bueno, me pongo con el celu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, qué Hola, bueno Mercedes. verte, Perla. Bueno, yo quiero presentarla a Perla Erro como a ella le gusta presentarse, como un primer nivel de la presentación, que es activista, cocinera y educadora por la soberanía. Perla, pero originalmente estudiaste en Bellas Artes y te dedicaste a la docencia. Entonces, ¿cómo fue esa mutación de una maestra en artes plásticas a ser una reconocida chef en la cocina natural y una líder y referente
digamos, nacional, pero creo que es internacional tu referencia, del movimiento Slow Food. Contanos esta mutación, primero, de cómo fue esta cuestión de maestra en artes plásticas a chef, y luego qué es Slow Food y por qué sos una activista en este movimiento mundial. Bueno, la carrera formal que estudié fue arte. Estudié Bellas Artes y después estuve viajando por Sudamérica y en San Pablo, en Brasil, conocí la cocina de la macrobiótica. La cocina macrobiótica es la antigua cocina de los templos Zen, que llega a Occidente por Giorgio Osawa, que es un maestro japonés, con dos grandes discípulos, que uno vivía en Boston y otro vivía en San Pablo, japoneses. El de San Pablo, Tomio Kikuchi, muy importante y muy impregnada la cocina macrobiótica de la Argentina por él, porque era el líder que teníamos más cerca. Es esa comida que conjuga aquel símbolo que trae el Yin-Yang, blanco y negro, que es una filosofía de vida, no es una dieta ni una manera de comer, es una manera de concebir filosóficamente la existencia, ¿no? Y empecé a vincularme con el arroz integral, las algas, el miso, la salsa de soja, hace más de 30 años, cuando no era algo tan conocido como es ahora por el sushi y todo eso. Y un camino que hace que uno conceptualice los alimentos, cómo es la existencia de la biodiversidad, cómo es el camino del derecho que tenemos a comer y todas esas cosas se fueron construyendo medio casualmente. Y también en este camino me encontré con Slow. Tuve mis restaurantes, siempre vegetarianos. En los restaurantes elegí hacer la compra a productores pequeños y hacer unos restaurantes integrales y vegetarianos. Y también al vincularme con la producción, así familiar, ¿qué pasó? Entendí un poco su problemática y me vinculé afectivamente con ellos y bueno, es una toma de posición con respecto a la alimentación y a esto que te digo, al derecho al alimento que todos tenemos y que figura en nuestra Constitución incluso, tiene rango institucional. Y en ese camino conocí Slow Food, que es un movimiento global que está en más de 160 países y que tiene su propia definición de seguridad alimentaria, que es que los alimentos, primero, tiene como un gran paraguas que es que Slow Food fue creado hace más de 30 años por Carlo Petrini, que es un sociólogo y gastrónomo del norte de Italia, de Bra, una pequeña ciudad cerca de Turín, y empezaron en la protección de sus alimentos y como una humorada contra el fast food que había llegado con una empresa muy importante, que también es global, a Italia, dijeron, no, vamos a hacer la comida lenta. Entonces por eso pusieron ese nombre en inglés, a pesar de ser un movimiento italiano. Y que es genial porque tiene un loguito que es un caracol. Es rojo, un caracol. Es precioso sí, el logo también. Es precioso, sí. Que por sí solo ya en todo el mundo se identifica. Y este movimiento fue creciendo, primero en Europa y después en toda la parte de toda América y de Asia y de África, y se convirtió en esto que te digo, en un movimiento global de más de 160 países, que tiene como gran paraguas la protección de la biodiversidad, porque creció conceptualmente también, y nosotros hicimos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es que los alimentos deben ser buenos, limpios y justos. El bueno viene de la palabra italiano. Sí, perdón. Eso te iba a preguntar, que nos expliques por qué bueno, limpio y justo. El bueno viene de la palabra italiano, que es el buono, que la comida debe ser rica, sabrosa, no de bueno o malo. Con propiedades organolépticas, que pertenezca a los territorios, que traiga patrimonio y bueno, que nos identifique. El limpio es que sean buenas prácticas de cultivo y también buenas prácticas para el trato con los animales. Y el justo es que sea un precio justo para las personas que producen, obviamente, la producción familiar, la pesca artesanal, los pescadores, los pastores de todo el mundo y también para los consumidores. Y usando una palabra que no es tan del sistema, que es Slow acuña, es los coproductores, que es claro, una manera de sentirnos socios, digamos, de la persona que produce. Esas tres cosas hacen nuestra bandera.
Perla, yo cuando entré en contacto con vos y a través tuyo y de otra gente que integra Slow Food en Argentina, me quedé muy enamorada y comprometida, porque de todo lo que fui leyendo y viendo y escuchando de ustedes, una de las cuestiones que me pareció genial es el tema de los baluartes, y me gustaría que lo contaras cómo me afecta a mí y por qué sería importante que yo tenga en cuenta las recetas de mi abuela que hacía en la ciudad de La Plata con productos locales, y qué significa eso, cómo se conecta con la biodiversidad y con mi salud y la de mi familia. Contame eso un poquito, contanos. Bueno, los baluartes, nosotros tenemos unos proyectos adentro de Slow Food que han sido trabajados así también. Cada país tiene como en esta línea los proyectos un poco del cuidado de los alimentos, el rescate, la educación, y tenemos en todos los países una especie de catálogo imaginario online que hemos hecho hace muchos años, que cada país hace el suyo, con el aporte de las personas que están involucradas, que se llama el Arca del Gusto. El Arca del Gusto integran todos los productos, aquellos que están, de alguna manera podrías decirse rápidamente, en vías de desaparecer o que no están tan usados en este momento. Y después, cuando un producto del Arca del Gusto encuentra una comunidad que la produce, que ahora te voy a poner un ejemplo, encuentra un proyecto que se puede hacer para salvaguardar esos insumos y para promoverlos, para comercializarlos, para ayudar a la comunidad, se torna un baluarte. En Argentina tenemos ya unos cuantos baluartes. Uno de los más conocidos y antiguos son los frutos silvestres del Gran Chaco, que los ha promocionado mucho la Fundación Gran Chaco, y esos frutos son la algarroba, el chañar, el mistol. Bueno, los frutos que básicamente en la zona de Gran Chaco, que no es nuestra provincia nada más, es el Chaco biosfera del norte del país, usaban muchas veces los huichi, los cuom, los pilagá, los conolec, esas comunidades nuestras originarias usaban y conocen profundamente el uso de esto. Después están los papines andinos, hay un queso de cabra del sur de Tucumán, ahora hay una miel, también una miel de árbol que producen las comunidades huichis en Salta, que es una manera de extraer la miel, que en vez de cultivarla en cajones como hacemos acá, ellos no tocan las abejas que están en el árbol, sino que cada tanto le hacen como una humareda y ahí recogen la miel, que imaginaste que es una miel ultra pura, silvestre, con una propiedad así en el gusto, los sabores y todos los beneficios increíbles. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra salud? Como vos decís, con el plato. Es importante preguntarnos, esta es la parte militante que te voy a decir, todos los días, ¿qué es lo que ponemos en la mesa? ¿De dónde vienen nuestros alimentos? ¿Quién los produce? ¿En qué condiciones? Esto es algo que es un tema súper actual, porque tenemos una compra llena de ultraprocesados y lejana de alimentos frescos, y de alimentos aparte no solo frescos, sino que vengan que provengan de la agroecología o que provengan de una manera de producir más limpia. Así que sí, está íntimamente vinculada a nuestra salud, y también, por supuesto, cuando hablamos de que dejamos que la industria sea la que nos dice que comemos, nos alejamos de nuestro patrimonio, de las recetas familiares, de las recetas criollas que tenemos y de todo eso. Es como un camino de desastre que se produce. Así que es importante rescatar esto. Perla, a mí lo que Dale. Yo quería mencionar algunas frases de Perla interesantes, porque sería muy interesante tener más tiempo inclusive para conversar con ella, a pesar de que nuestras entrevistas son más o menos largas, pero en el caso de ella, leyendo sobre ella, por ejemplo, activista, docente, dice, pero soy cocinera. Me encantaría que todos cocinen, por eso enseño, pero no me saques de mi cocina. Es decir, eso a mí me impactó, ¿no? Toda una definición. Y por el otro lado, uno escucha fuertemente al activista.
Entonces, yo creo que ese doble rol tiene que ver con algo que veníamos charlando hoy en el programa, Mercedes había hecho bastante hincapié, que es el de salir de la indiferencia y de la necesidad de preguntarnos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, porque no nos pasan porque sí, en buena medida nos pasan por la indiferencia, ¿no? Entonces ahí te llevo a algo que también dijiste, vos dijiste la comida en la sociedad moderna es mercancía, no es algo tratado como tema cultural ni de salud. Y yo me preguntaba, porque vengo justo de un viaje en el que estuve, por ejemplo, bastante tiempo en España, y en países como España, como Italia, uno no siente que la comida sea tan mercancía. Siente que para ellos, para muchos de ellos, es otra cosa, digamos, ¿no? ¿Ahí es así mi percepción? ¿Vos pensás que es así? ¿Acá es distinto? No, no sé si es distinto. Nosotros a veces tenemos esta mirada tan porteña. Capaz si vos te vas a una pequeña ciudad de la Patagonia, un pequeño pueblo, vas a ver una línea de producción más directa, vas a ver el producto local, vas a poder ir a un pequeño mercado, lo mismo en el norte del país o en Misiones. Sí, vamos por paso lo que me decís. Sí, en realidad la cocina, particularmente, que son justo los lugares que más conozco de Europa, Italia y España, son una cocina particular y ellos defienden. Mira, en el Terra Madre, que es el evento que hace Slow Food cada 2 años, que ahora hace mucho que no se hace y este año va a volver a ser presencial, porque obvio toda la pandemia hicimos un evento re lindo, online, que no tenía el encuentro de encontrarnos todas las comunidades y los activistas que podemos ir a ese encuentro que, ¿qué es? Es un encuentro donde van todos los productores que son parte de Slow Food, las pequeñas comunidades, como te decía antes, de gente de agricultores, pescadores artesanales, pastores, cocineros, jóvenes activistas, académicos. Es un encuentro así global de la gente que está interesada en este tema. Es fantástico. Imagínate que no es un enunciado, es un encuentro global que van más de 6.000 personas a una pequeña ciudad, porque Torino tampoco es una ciudad gigante. Y la primera vez que le mostré, siempre cuento esto a mi hijo adolescente, que ahora es un hombre, la foto del Terra Madre con Carlo Petrini y compañeros de, no sé, te puedo decir, hay una persona del Tíbet, una persona súper moderna de Noruega, una persona de un poblado de África, un compañero de Guatemala. Me dijo, mamá, esta foto parece el bar de la Guerra de las Galaxias, porque todos van con su ropa que usan en los lugares típicos. Bueno, ese encuentro es un encuentro muy fuerte, muy poderoso, que por suerte este año lo vamos a volver a repetir. Y la verdad es que cuando hacemos una apuesta tan grande para mostrar y para ver qué es esto, esta comida y qué es esta línea de trabajo que hay, nada, es un impacto. Cuando fui por primera vez, hacen como un gran mercado, y un productor me decía, este queso, que es de un pueblo cerca, ponele de Italia, del sur de Italia, este es el mejor queso de Italia. Al lado hay otro productor de queso, porque hay zonas de quesos, por ejemplo. Entonces el otro escucha, cuando llegás al otro te dice, no, nada que ver. Este es el mejor queso de Italia. Y a veces esos quesos son de a 30 kilómetros, porque vos viste cómo son las distancias allá. Me dice, no, este queso es un patrimonio de nuestra zona, porque con la cabra que lo hacemos, tienen un orgullo y una pertenencia y un tomar partido, como vos decís, que es importante salir de esa indiferencia y tomar partido, cada uno en su lugar, con humildad también, aprendiendo, haciendo el recorrido de aprendizaje, ¿no? Qué sé yo, las cosas que tratamos de hacer todos. Todas. Yo ahí lo que te iba a preguntar es, ¿cómo se puede hacer? Porque evidentemente, por lo menos en la Argentina, no hay ningún rol del Estado que apoye este tipo de iniciativas. ¿Por qué no le contás un poquito a la audiencia qué es el mercado agroecológico del oeste, por ejemplo? ¿Y qué propuestas podría haber para que desde el Estado nacional, provincial, municipal, se apoye este tipo de iniciativas? Perla, y te agrego, por si nos da el tiempo, porque lo está manejando Alejandro, que hagas alguna mínima referencia al Museo del Hambre. Dale.
Bueno, el Mercado del Oeste es un mercado que abrimos junto a Kiara Saki, que es mi hija, en la época de la pandemia, cuando estaba todo cerrado, o sea, se cerró todo en marzo, lo abrimos en junio, acá en Aedo, que es la zona donde yo vivo, para poder acercar a los vecinos y las vecinas alimentos buenos. Creíamos que era un momento oportuno, que era un desafío. Encontramos un espacio cultural que estaba cerrado, que era un lugar donde tocaban bandas, y a los chicos también les interesaba poder sostener su espacio con algún ingreso, y pusieron a las chicas, por ejemplo, que tenían en la barra y a la chica que tenían en la oficina, a vender verdura, a hacer verduleras. Ellos asumieron la verdulería, empezaron a comprar a productores acá del conurbano cercanos, y después hice como una especie de curaduría, que es algo que ya he hecho en otros mercados, y ingresamos una persona que hacía pan de masa madre, otros que cocinaban, una gente de una cooperativa de miel. Bueno, así se armó un mercado que tiene como norte, digamos, promover estos alimentos saludables y que provengan de la línea de agroecología. Y en sintonía, te digo que el Museo del Hambre, que es un espacio interesantísimo que hay en Buenos Aires, está ya fundado hace 6 años, creo, y está en San Juan y Jujuy, no me acuerdo, lo pueden buscar en las redes. Es un lugar donde, en principio, Marco Filardi, que es un abogado que trabaja por el derecho al alimento y los derechos humanos, encontró un espacio familiar, que es de él, para promover la agricultura, la agroecología y el derecho a la alimentación, y pensar en forma utópica que alguna vez el hambre, como un sueño, esté nada más en un museo. Entonces, todas las actividades que se llevan a cabo en ese lugar, que son libres, gratuitas, completamente abiertas, no tiene nada, de ningún tipo de subsidio, ni de ninguna asociación, ni del gobierno, ni de ningún tipo de nada, se hacen, y son encuentros, presentaciones de libros, música, danza, conferencias, clases de cocina. Bueno, hemos ido con tus hijos, sí, Mercedes. Sí, yo es un lugar fantástico, de mucha resistencia, que es estos lugares que son como unos faros que está viendo, ¿no? En este momento. También hay por primera vez un gobierno que, digamos, una dirección de agroecología en el gobierno, que no está en sintonía con otras cosas que están pasando, pero que no deja de ser una cosa importante. Tal cual. Y después hay por... Dale. Y hay en la Universidad de Medicina, en el patio de nutrición que tenemos, hay una especie de patio muy lindo donde unos chicos de la universidad tienen un bar saludable. Hay por primera vez un huerto agroecológico en una universidad, y mirá el linkeo de todo lo que venimos hablando, lo importante que es, también abierto, donde se puede ir a aprender, está abierto al público, que se llama la Huerta Anita Broccoli, en homenaje a una ingeniera agrónoma que fue parte de todo este movimiento, y hay la primera escuela de agroecología también, así urbana, adentro de una huerta, a cargo de Carlos Briganti, que es un señor soñador, loco, que alguna vez lo podrían invitar, fantástico, porque empezó haciendo una pequeña huerta en su terraza, y bueno, ha llegado hasta este lugar. Es una persona que promueve que los huertos, que también es una tendencia en todo el mundo, en las principales ciudades, hacer huertos urbanos, huertos comunitarios, para que la gente se vincule con los alimentos de verdad, ¿no? Con las verduras, las frutas. Sí, vos sabés, perdón, que yo me estaba tratando, soy malísima con las fechas, pero no sé si era 2015 o cuando se hizo un encuentro en la Facultad de Medicina de la UBA, que fue impactante, ¿no? En el auditorio principal de la universidad, y vos participaste, y vino gente de todos lados, y por primera vez hubo personas como yo que tomaron conciencia de... Me parece que la perdimos a Mercedes. Veníamos mal. Me acuerdo. Creo que fue en el 2015 o por ahí, en el marco de Finca, el Festival de Cine Ambiental Internacional. Que pionera, ¿no? En esto.
Ay, te perdimos, Mercedes, unos minutos. Perdón, Sí, dale Perla. No, te decía Mercedes que creo que fue en el marco del FINCA, el Festival de Cine Ambiental, vino Vandana Shiva, que es también una líder internacional que promueve las semillas libres y ecofeminista, muy importante, una referente que ha estado vinculada con Slow Food también. Y ahí empezaron en esos momentos, no sé si ahí o por ahí, empezaron las cátedras libres de soberanía alimentaria, que fundó Miriam Gorban a esa cátedra, por lo menos la caliza, la que está ahí en la cátedra de nutrición, y ahora son más de 50 cátedras en todo el país a nivel federal donde se hablan estos temas, donde se discuten, están abiertas, generalmente están en universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, centros culturales, y ha sido también un pequeño impacto que haya esta manera de difundir el conocimiento, muy interesante. Perla, yo te diría que le transmitamos también a la audiencia cómo se puede acercar a todas estas iniciativas. Por de pronto iba a mencionar el sitio web de Slow Food, slow, slowfood.com. Si ponen /es o van ahí mismo al idioma español. El sitio más interesante es el sitio de Slow Food Internacional, donde está todo lo que está pasando. Ahora en julio se hace el Congreso Internacional de Slow Food, donde se renuevan un poco las autoridades y se presentan mociones y nuevos lineamientos de trabajo para los 4 años venideros. Como todas las organizaciones, eso siempre se va renovando y se va actualizando. De hecho, desde acá, desde Argentina, que le llamamos Conosur al trabajo, junto con Chile y Uruguay, hemos presentado 2 mociones. Una con un grupo de productoras y compañeras de todo Sudamérica y el Caribe, que es una moción feminista, de ecofeminismo, de compromiso, para que Slow Food tenga este lineamiento dentro del movimiento, y otra de soberanía alimentaria. Y también hay un montón que están presentando todos los países y, bueno, después los podemos compartir. Los van a poder ver en esa web internacional. ¿Y cómo te siguen a vos personalmente? ¿En redes, en Facebook, en Instagram? Perla Erro, me llamo, con el Erro con H. Perla, una pincelada del tema de la soberanía alimentaria. Para alguien que no tiene idea, ¿cómo lo explicarías y en qué medida uno podría tener información en este sentido, más allá de la página de Slow Food? Sí, la soberanía alimentaria es un concepto que nace en el 87, creo, más o menos, en un encuentro de la FAO en Roma, que estuvo Miriam Gorban casualmente, donde las organizaciones de todo el mundo, campesinas, esto que nombramos, pueblos originarios, también migrantes, hicieron como una posición también con respecto a la alimentación, como nuestra propia definición, una definición nueva de alguna manera que traía unos aires nuevos. Y era que todos los pueblos del mundo tenemos derecho a decidir de qué manera queremos alimentarnos, cómo queremos producir, cómo queremos cuidar nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, cómo queremos comercializar. Y eso pareciera un camino utópico y un poco como fundacional de cosas que se han ido haciendo, ¿no? De cosas que se han logrado, de adelantos y retrocesos, pero básicamente es eso, es la defensa de decidir cómo queremos alimentarnos, cómo queremos que sea nuestra alimentación, y un poco ir contra toda la avanzada que hay de las grandes corporaciones, que no solo han ido en detrimento de nuestra alimentación, sino que también han ido en detrimento del planeta todo, porque hay una manera de producir que, por ejemplo, envenena el alimento. ¿Y en qué momento nosotros pensamos que nuestra comida era potable que esté envenenada? Porque no tiene otro nombre. Los agrotóxicos son venenos, y ya hay en nuestro país mucha investigación con respecto a qué efecto han tenido en los cuerpos, en el territorio, en las aguas, en el suelo. Hay grupos de abogados por los pueblos fumigados, hay grupos de maestras, hay grupos de médicos por los pueblos fumigados, y mucha investigación. Entonces, bueno, esto es lo que abarca y la lucha que se hace desde la soberanía, que también es una
un encuentro de mucha felicidad, porque pareciera que nada más estamos hablando de cosas terribles, y la comida es un espacio, la cocina es un espacio que nos da unión, sentarnos a la mesa, la comensalidad es algo hermoso para todas las personas que nos gusta comer y para los que no les gusta mucho comer también. Sin duda, y sin cuidan duda. nuestra cultura, es un Perla, espacio de diálogo. sabés que el tiempo lamentablemente es tirano, yo no te quería interrumpir realmente, pero nos tenemos que ir yendo. Desde ya te vamos a volver a invitar para charlar, hay muchísimos más temas para conversar. Te agradecemos muchísimo tu presencia y nos vamos a ir, siempre nos vamos con un tema musical, y el que elegimos hoy tiene mucho que ver con casi todo el programa. María Elena Walsh escribió la hermosísima Serenata para la Tierra de Uno, y Mercedes Sosa la cantó como ninguno. Y bueno, nos vamos con eso que representa en buena medida un pequeño mensaje de esperanza, ese aporte para que las cosas puedan mejorar si todos ayudamos a que mejoren. Te agradecemos Gracias, mucho, Alejandro, Perla. un gusto, y un gusto Gracias. verla a Mercedes, que la adoro. Un abrazo grande. Es mutuo. Nos vamos con Mercedes Sosa, perdónenme, pero las tengo que cortar ahí. Nos vamos con Mercedes cantando. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Chau, chau. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir.